Vamos inmediato entonces a conversar con nuestro invitado, que ya está aquí en nuestros estudios, el señor Carlos Durán Chaut, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Don Raúl, gracias por la invitación. Es evidente que para un país como el nuestro, los avances que se han logrado en la lucha contra el narcotráfico y sobre todo la caída del terrorista Artemio, significa también un elemento más que tranquiliza al comercio y tranquiliza a la actividad económica en su conjunto. A propósito del Huallaga, se ha hablado que se trata de una zona efectivamente muy rica, con muchas posibilidades de desarrollo. Y en todo el análisis que se ha hecho del tema de Artemio y de la proliferación del senderismo, se conviene en que en realidad se necesita ofrecer, siguiendo el modelo San Martín, alternativas de trabajo y de actividad económica que sustituyan el cultivo de coca, porque ese es principalmente el atractivo para las poblaciones de base. No es que sean senderistas, no es que sean terroristas, pero evidentemente encuentran que es el cultivo que más les reditúa. Esto es exacto que tengamos en el Huallaga y en el Alto Huallaga grandes probabilidades y posibilidades de cultivos y de actividades comerciales y actividades sustitutivas rentables y que le permitan a la población encontrar otras vías de salida que no sean solamente el cultivo de la coca. Bueno, es cierto. En primer lugar, don Raúl, permítame saludar y felicitar el trabajo que ha desarrollado de manera conjunta las Fuerzas Armadas y la Policía en realmente culminar con éxito un operativo que ya venía tomando bastante tiempo, y esto ha culminado con la captura del camarada Artemio. Esto evidentemente va a generar ya hay repercusión no solamente internacional, sino sobre todo nacional en relación a la tranquilidad y la seguridad que se requiere para poder ir profundizando más el verdadero desarrollo de esas regiones que por mucho tiempo han estado dominadas por una presencia de violencia alteradora del orden público, y que han dejado hoy día, digamos, paso a que esa presencia sea cubierta por las Fuerzas Armadas y la Policía. Y lo que esperamos es que en los siguientes tiempos que vienen, esa presencia también comienza a complementarse con una presencia real del Estado, un Estado promotor, que comience a hacer pequeñas inversiones, articule el local con el regional y el nacional, para que el ciudadano comience a percibir que tiene un Estado presente, que le brinda servicios básicos de infraestructura, saneamiento, que le devuelve calidad de vida, y eso empieza a generar los incentivos necesarios para un desarrollo económico. Es decir, es necesaria la intervención primero del Estado con esos elementos que ha mencionado, para que la inversión privada, la presencia de una actividad dinámica en la zona sea posible. Bueno, yo creo que hay que dar una inyección de dosis especial, digamos, y enfocada de presencia del Estado a todos esos lugares, devolver institucionalidad, o sea, que los ciudadanos perciban que tienen acceso a los servicios básicos, que tienen acceso a oportunidades, que se posiciona el Estado brindando servicios de educación, servicios de salud, administración de justicia, y que esos espacios donde el Estado no ha estado presente, valga la redundancia, sean copados por grupos que comienzan a brindar los servicios a punto de dádivas o incentivando el cultivo de productos que están vinculados con otros actos ilícitos ilegales, como es el tema del narcotráfico. Es cierto lo que menciona Raúl. En realidad el ejemplo de San Martín, por ejemplo, donde ha ido un proceso de reconversión y sustitución de cultivos ilegales por productos como el cacao, el café, en realidad han mostrado un ejemplo importante de cómo sí se puede lograr desarrollo. Ahí hubo dos elementos. Primero, empresarios locales, por así decirlo, arriesgados, es decir, con voluntad de poder tranquilizar la cosa y para poderse quedar. Pero segundo, el movimiento y la iniciativa de la asociatividad, ¿no? De grupos de campesinos que se asocian y crean entonces unas pequeñas y medianas empresas. Lo hemos visto muy claramente en el caso del cacao, lo hemos visto en el caso del café. O sea, independientemente de que el Estado tiene que hacer, como usted señala, varias acciones de infraestructura, por así decirlo, y de procurar asociatividad, se necesita también
que haya eso, empresarios capaces que apuesten, que apuestan y al mismo tiempo capacidad de crear asociaciones, desde cooperativas hasta asociaciones de productores. De acuerdo, Raúl, lo que yo mencionaba es que se requiere una línea base mínima para que exista ese emprendimiento con una posibilidad de salir adelante, y eso lo hemos visto en San Martín. A mí me gustaría, por ejemplo, tocar el tema de un lugar que para mí me es emblemático porque de ahí vengo yo soy de Ayacucho, y yo he vivido mi infancia en Ayacucho en la década de los 70, y imagínense cómo era Ayacucho en esa época, por un dominio y un control del terrorismo. O sea, era difícil salir a las calles a partir de cierta hora, todos los días habían atentados, y eso ha ido deteriorando el sistema productivo, comercial, de desarrollo. Hoy día el PBI agrario de Ayacucho es más del 50, casi el 53% del PBI agrario está relacionado con el cultivo de coca. Entonces, tenemos que realmente desarrollar acciones conjuntas, estoy de acuerdo, pero que brinden las condiciones mínimas necesarias para que los emprendedores, el sector privado, apueste por desarrollo económico. Diría usted, como representante de la Cámara de Comercio de Lima, que deberían haber incentivos tributarios para que empresas privadas regresen a la zona. Yo creo que uno de los principales incentivos es tener la tranquilidad de la predictibilidad de las cosas, y ese es un incentivo fundamental que le permite al empresario tener la previsibilidad de que sus inversiones, y van a encontrar además un Estado que le va a permitir aliviarle los temas de trámites, las licencias, la operación, la facilidad, la seguridad, es decir, reducirle los costos para que sean, como bien dice usted, competitivos en su desarrollo económico. Y vías de comunicación. Bueno, infraestructura básica, porque producir hoy día y llegar a los mercados de destino siempre es una complicación. Mire lo que estamos pasando ahorita, un desequilibrio natural en determinadas zonas de la geografía, las lluvias, los aluviones, los huaicos, pueden bloquear la única vía de comunicación entre los centros productores y los centros de consumo, y estamos hablando de, en la gran mayoría de los casos, sierra, selva, productos perecibles. Le preguntaba por los incentivos tributarios justamente porque San Martín también explica su éxito, porque ella abandonó el tema de incentivos tributarios y lo canjeó justamente por infraestructura. Bueno, ahí hay un tema de incentivos tributarios un poquito complicado, sobre el cual nosotros nos hemos pronunciado muchas veces, este tema de las exoneraciones regionales, que creemos que finalmente no han contribuido a nada en la formalización y el incentivo al desarrollo económico de esas regiones, más bien ha sido un incentivo para actividades ilícitas de contrabando y otros aspectos, y eso le ha restado probablemente entre un 3.5 y hasta 4 puntos porcentuales del PBI al país en cuanto a recaudación. Creo que San Martín podría ser un caso emblemático para analizar y repensar de acá en adelante qué hacer con las exoneraciones regionales, si realmente justifican o no justifican, y más bien sí, quizás ahora que tenemos un Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, focalizar el ayuda, el apoyo de corto plazo en esas zonas para compensar las brechas que estamos conscientes existen en esas regiones. Pero eso no va a quedar, digamos, ahí como solución. La solución verdadera es de mediano y largo plazo. El mediano plazo es desarrollar infraestructura, darle las facilidades necesarias para que se desarrollen los pueblos, y el largo plazo es ir evidentemente a un proceso de desarrollo productivo que permita que las regiones del país no solamente mejoremos en los promedios de producción, sino que acortemos las brechas que existen en estos sectores. Y sí es importante, don Raúl, este tema de la seguridad, porque el Perú, en términos de competitividad, de acuerdo al World Economic Forum, nos encontramos en el puesto 113 de 140 economías en términos de la implicancia que tiene la inseguridad a través del terrorismo y otros aspectos en su, digamos, demora en adquirir niveles de competitividad que nos permitan avanzar a mayor velocidad. Y eso creo que es fundamental, y hay que reconocer que lo que se ha logrado con Artemio va a permitir que la percepción de tranquilidad y seguridad sea mejor, pero por otro lado tenemos también los temas de los conflictos socioambientales que cada vez probablemente tienen un mayor impacto que ya el propio terrorismo en el desarrollo de nuestra economía, y eso también es un tema que se tiene que trabajar en el corto plazo, porque si no vamos a tener muy seguro nuestro largo plazo. Es suma tierra de promisión, pero también tenemos tierra de previsión, ¿no? Bueno, es producto de un país que estamos en pleno proceso de desarrollo y que tenemos que irnos ajustando. Somos casi como una familia disfuncional que tiene que empezar a arreglar sus temas
Muchos de esos temas son casi Bueno, estamos en psicológicos, el día de la amistad y antropológicos. del enamoramiento, así que vamos a Aprovechemos que nos dieron una pauta para reiniciar Muy una bien. reconciliación que nos lleve a un desarrollo mucho más integral y Muy bien. más común para todos. Señor Carlos Durán Chaúd, presidente de la Cámara de Comercio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable a ustedes y bueno, feliz día de la Feliz amistad. día, Espero